Mis hermanos, venimos hablando de la persona del Señor Jesucristo, pero desde una perspectiva que hoy le decía a mi esposo, no es la que la mayoría de las veces se enseña, porque se enseña de la persona del Señor Jesucristo que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él tiene unas cualidades y dones comunicativos, pero estamos viendo a la persona. La primera enseñanza que recibimos, porque así como ustedes reciben, yo también recibo, es que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y nosotros dijimos que íbamos a estar orando para pedir que el carácter de Cristo, que es Dios mismo, sea formado en nosotros. Y dijimos que temperamento es diferente a carácter. El carácter en nuestra vida debe reflejar ese poder transformador de la palabra. Yo no puedo decir, es que yo soy así desde chiquito, contestar mal y téngame paciencia, porque yo nací en Boyacá, yo nací en... No. Ya eso cambió, somos nuevas criaturas. Y también dijimos en esa primera vez que la esencia, Jesucristo tiene la esencia de Dios, y la esencia de Dios es completa, exacta y perfecta. Y que eso tenemos que tener nosotros. Y dijimos que la esencia es algo que viene en un recipiente pequeño, pero que sirve para preparar a muchas personas, y que esa esencia tiene que estar en nosotros. Luego estudiamos algo también de la persona del Señor Jesucristo, la preeminencia, el protos, el primer lugar en autoridad, el primer lugar en todo, en autoridad, en designación, en posición. Él es el protos o protocos, primer lugar. Y estuvimos hablando de la preeminencia, cómo lo puso superior a los ángeles, y cómo hay hoy doctrinas erróneas que desvían el amor, el respeto, la adoración a Dios, al Señor Jesucristo, por estar adorando el sol, la luna, los ángeles. Y si usted lee un poquito se va a dar cuenta que hay doctrinas erróneas hoy en día, pero Él es el primero en todo. El martes pasado estuvimos hablando de una palabra, Immanuel, con Él, dos palabritas, Immanuel, Dios con nosotros. Y vimos cómo en Isaías 750 años se profetizó cómo iba a nacer el Señor Jesucristo y el nombre que se le iba a dar, y cómo fuimos luego a Mateo y vimos que se cumplió tal como se había profetizado 750 años antes. Emmanuel, Dios con nosotros. Y vimos que Él se hizo, ¿qué decíamos? Semejante a nosotros. Que Él puede decir, yo te entiendo cuando lloro, yo te entiendo cuando tengo sed, cuando tengo un dolor, cuando paso por una aflicción. Él lloró, Él sonrió, Él padeció, Él tuvo dolor cuando fue allí colgado en un madero, cuando derramó hasta la última gota y fue por amor. Emmanuel, Dios con nosotros. Él sí te entiende. Tal vez el pastor, la pastora no te entienda, pero Él sí te entiende, porque Él ya pasó por allí, por donde tú estás pasando. Hoy vamos a ver algo que me gusta. Jesús es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. También en algunas
partes dicen Él es el esposo y la iglesia es la novia. Yo quiero que ustedes me digan qué hace un esposo con una novia. Varones, ¿qué hace el esposo? La consiente, la cuida. La consiente. ¿Qué más hace un esposo? La cuida, la protege. La cuida, la protege. Joaquín. Es amable. Es amable. Le da la mano cuando se baja del carro. Le da la mano, pero ¿qué más hace? Provee para su casa. ¿Y qué más hace? La direcciona. La defiende y la direcciona, le dice, amor, por acá no es por este ladito. Y nosotras como mujeres sujetas que vemos que nuestro esposo depende de Dios, nos sujetamos. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a ir, pastor, tú lo buscas en otra cita. Vamos a ir todos a Efesios 5:23. Efesios 5:23. Hoy vamos a hablar de que Jesús es la cabeza del cuerpo, el esposo de la novia ataviada, que es la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23. Por favor, me regalan un amén cuando ya estén allí. ¿Listo, Julián? ¿Todos ahí? ¿Claro? Efesios 5:23, ¿sí? Ayudemos a Julián. ¿Llegó? Si es Julián, ¿sí? Mi hermano se llama Julián. ¿Listo, Julián? Bueno. 5:23, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pastor, como dice en otra versión, y oras por favor por la palabra. Nueva traducción viviente. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Amado Dios, Padre soberano, gracias por Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Salvador. Tu propósito eterno, Señor, de reconciliar al hombre contigo. Y ahí está Jesús presente, Padre. Gracias por la enseñanza, amado Dios, porque Jesús es la cabeza de la iglesia y estamos felices porque Él nos marca el camino, en amor y gracia tuya. Gracias, Señor, por la palabra que traes a través de mi esposa. Ella no habla por conocimiento personal, sino por luz y guía tuya, para alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Amén. Amén. Señor, en esta noche te pedimos que seas tú quitando vendas, destapando oídos y transformando corazones de piedra en corazones de carne. Estamos, Señor, aprendiendo de la persona del Señor Jesucristo. Yo te pido que coloques espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos comprender tu palabra, para que podamos meditar en ella, pero Señor, para que podamos poner por obra tu palabra. Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. Te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces estamos hablando de que Jesús es la cabeza del cuerpo o es el esposo de la novia. Y la palabra nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres. En el 23, porque el marido es cabeza
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, el marido. Y entonces preguntábamos a los casados, ¿qué hace un marido? Consciente, atiende, es caballeroso, pero también guía, pero también acompaña, pero también es proveedor. Vamos a ver en estas cortas citas cómo es esa cabeza, ese marido para la iglesia. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, porque el primero es: Dios el Padre ha designado a Jesús el Hijo como la cabeza del cuerpo. Entonces esa lectura que hicimos en Efesios 5:23, que dice que Cristo es el marido, es la cabeza de la iglesia, no es porque Pablo lo puso ahí y hoy lo trajo la hermana Elizabeth. Hoy vamos a ver el principio. ¿Quién puso por cabeza a Jesús de la iglesia? Dios. Dios, entonces el primer punto, Dios el Padre ha designado a Jesús el Hijo como la cabeza del cuerpo, la iglesia. Efesios 1, estamos allí, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. NTV reza así este segmento: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y TLA dice así, atención a cómo dice TLA: Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Amén. Amén. Entonces, el primer punto es: ¿quién puso a Jesucristo como la cabeza del cuerpo? Dios, el Padre. Lo puso. Porque recordemos que ahí, el título que hay ahí en 1 Corintios dice: el espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando el Señor Jesucristo, con su preeminente grandeza de su poder, yo ya les he enseñado en los versículos 19, levantó con ese dunamis, esa dinamita, al tercer día de la profundidad, levantó al Señor Jesucristo y lo sentó en lugares celestiales. Adicionalmente dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces está abajo en la profundidad, ya es el tercer día, murió, fue crucificado, murió, pero al tercer día la supereminente grandeza que habla el versículo 19 de su poder, lo levantó, lo resucitó, lo sentó en lugares celestiales y adicionalmente dijo: Él es la cabeza, sobre todo principado, sobre toda autoridad. Entonces, cuando Pablo lee en Efesios 5:23, 4 capítulos adelante, dice: Él es la cabeza, Él es el esposo de la novia. Él está retomando lo que dijo en Efesios. Ahora bien, segundo,
Si Dios el Padre que estaba en el primero ha designado a Jesús como la cabeza, en el segundo dice Jesús es el líder exaltado y gobernante de la iglesia, la cual se sujeta. ¿Qué pasa en la casa? Es que para que no se nos olvide, vamos a pensar en ese matrimonio. ¿Quién gobierna en la casa? Yo sé que mi esposo se ríe y dice que en la casa la última palabra la tienen ellos. Manda la mano al bolsillo en la casa. No, pero cuando tenemos que llamar al orden a uno de nuestros hijos, cuando lo tenemos que disciplinar, seamos sinceras. Y el esposo es un ejemplo a seguir, se congrega, depende del Señor. ¿Quién nos ayuda a nosotros que somos de un corazón más suave, más tierno, más... y los hijos se aprovechan a veces de que uno sea así. Díganme quién gobierna en últimas, así ustedes digan que nosotros somos... El esposo es el que gobierna. En mi casa pasa. Mi esposo dice, vamos a hacer esto así, y mis hijos los ven, Felipe y David Josué, y ellos quietos en primera. La palabra de Dios dice, y saca la palabra. Y uno, como es prudente, como es inteligente y sabe, uno cierra el pico y no va a ir en contravía, porque está expuesto ahí. Entonces gobierna. De eso está hablando la palabra. Jesús es el líder exaltado, el gobernante de la iglesia. Es ese marido, es ese esposo que está poniendo orden en la casa, en el cuerpo que es la iglesia. Vamos a ir a Efesios 1 ahí. Y vamos a ir... Un momento. Efesios 1, espérate que se me cruzaron los cables aquí, porque la cita que puse, un momento, abro la Biblia acá. Efesios 1, vamos a verlo. Efesios 5, 23, 30, claro, me quedó mal la cita. Efesios 5, 23, 30. Miren, para mí, Efesios 5 es el mejor ejemplo de lo que tiene que suceder en las casas, en las familias. El marido ama a su esposa, el marido la acoge, es cordial, la mima, le provee, no solamente económicamente, sino espiritual y en normas en la casa. Por eso vamos a ver, ¿quién pone el orden en la casa? El marido. Entonces vamos a ver qué hace el Señor Jesucristo. Efesios 5, 23 al 30. Dice la palabra: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también
Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Acá dijimos que el esposo cuida, que el esposo ama, que el esposo consiente, pero ¿qué hace? Santifica a su esposa. ¿Para qué? Para que ella crezca, para que ella se glorifique y lo glorifique a él. O sea, ahí tenemos que entender esa carga. No sé si en TLA sea más fácil de comprenderla, pero todo lo que ustedes dijeron está escrito ahí. Perdón, muchas veces me dijeron, mi mamá, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Yo le digo, mami, porque en lugar de que me estén diciendo que Daniel se vaya a tomar con unos amigos, le están diciendo a él cómo se tiene que portar conmigo en la casa. Mis hijos que a futuro se casen, les están diciendo cómo deben tratar a sus esposas. Y a nosotras, cómo nos debemos aprender a sujetar. Si permanentemente estamos hablando de eso, qué bonito. ¿Cómo no me va a gustar venir a la iglesia? Si eso es lo que me están hablando, es lo que le están hablando a mi esposo, es lo que le están hablando a mis 2 hijos varones. ¿Para qué? Para que lo aprendan. Yo sé que hay hogares de mujeres solteras, yo lo sé, porque por algunas circunstancias tuvieron que salir adelante y sacar sus hijos adelante. Pero Dios quiere que donde hay papá y mamá, esposo y esposa, se cumpla esto que Él nos está hablando hoy. Por eso la persona del Señor Jesucristo lo cumple perfectamente. Él es el que organiza, Él es el que gobierna su casa, su esposa, su iglesia. Miremos cómo dice TLA. Traducción en lenguaje actual dice así: porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia. Y quiero reiterar ese pronombre posesivo, su. No dice cabeza de la, sino de su iglesia. Tengan cuidado con esa manera como se redacta. No dice cabeza de la iglesia, sino de su iglesia. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso, la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Amén. amén. Claro, clarísimo. Entonces volvamos a ver, hoy estamos aprendiendo que Jesús es la cabeza del cuerpo. Aprendimos en primer lugar que ¿quién puso a Jesús como cabeza del cuerpo? Dios. Estamos aprendiendo en el segundo punto que el Señor Jesucristo es exaltado y puesto como gobernante en la casa, en la iglesia. Y la iglesia, su esposa, se sujeta. Aquí se sujeta, no solo aquí, en la vida real, en nuestros hogares. Tenemos que aprender a sujetarnos. Señor, ¿alguna pregunta? Aquí lo que dice en el libro de Cantares, del 1 al 15 y el 6. Él le dice a ella y ella dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que eres bella,
Tus ojos son como paloma. Aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce. Nuestro lecho es de flores. Amén. Es una palabra muy bonita porque Él le habla y que eres bella, eres hermosa, eres linda. Amén. Y eso se refiere también a la iglesia. Amén. Muchas gracias. Bueno, estamos entonces en el punto número 2 de que el Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es su iglesia. O es el esposo y tiene su novia ataviada. Tercero, hay un tema que ustedes no mencionaron, pero tal vez mi hermano Joaquín lo menciona con esto. Habló del lecho, la intimidad. Ese pasaje habla de la intimidad, de el estar juntos, de lo que dice el libro de los comienzos, el Génesis, de que se iban a unir y iban a fructificar. La procreación, que hoy en día estos muchachos se operan, quieren tener hijos peludos, y que no, que es que el mundo está terrible. En el grupo de prepensionados, de los que ya vamos a salir, prácticamente el único que ha dicho yo quiero tener hijos es Felipe. Me dijo, mamá, espera, por ahí unos 3 años. Pero me dijo, espera, y Daniela también dice, sí, queremos tener hijos, pero uno ya no escucha. Tengo compañeros en la oficina y dicen, no, yo ya me hice la vasectomía, no, yo ya me operé, yo solo tengo mis hijos peludos. El mundo no está cumpliendo, está totalmente desviado. Entonces, vamos a hablar del tercer punto, su intimidad con y con su amor por el cuerpo. Lo obliga a mostrar un tierno cuidado por él. Entonces, gracias, mi hermano Joaquín. Eso cae como anillo al dedo. Y habla del lecho también, de la intimidad. El Señor Jesucristo, intimidad con la iglesia. Ay, hermano, ¿usted de qué está hablando? Por Dios. Vamos a ir a Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Intimidad, amor, mostrarse tierno en cuidados. Colosenses 1:18 al 20. Usted va a ver que el Señor Jesucristo sí sabe de lo que usted padece, de las enfermedades, de las dolencias, y expresó su amor, su infinito amor, allá en esa cruz, porque fue por amor. ¿De qué estamos hablando? De intimidad y de amor del Señor Jesucristo por su iglesia. Vamos entonces a estar leyendo Colosenses 1:18 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué hace el Señor Jesucristo en esa intimidad y en ese amor? Reconciliar. Uno va a darle una consejería a una pareja, se me acabó el amor, pastora. No me diga, yo ya no puedo más, ya me cansé. Uno, no, pero venga, reconcilia. No me diga eso. ¿De qué más habla? De paz.
por su sangre preciosa. Entonces, mentiroso Satanás, cuando coloca en la boca de las parejas: se me acabó el amor, yo ya no me quiero reconciliar, eso allá en esa casa, eso es una guerra permanente, no hay paz. Aquí está, y fue por amor. Dios lo sabía y Él pagó un precio por ti y por mí para reconciliarnos, y le dolió la herida en el costado, los latigazos, la corona de espinas, sangraba, tuvo sed, se burlaron, le escupieron. Y es intimidad y amor. ¿Para qué? Para que un hogar, una iglesia se reconcilie, haya paz. Ese es el tercer punto. Pastor, ¿cómo dice? En otra traducción viviente dice así: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Intimidad y amor. Amor es perdonar. Dice Primera de Corintios 13:3, la preeminencia del amor, ¿no? Todo lo soporta, todo lo espera y no se va a acabar. Reconciliar, perdonar. Ese es el amor. Entonces la tercera característica de cabeza sobre el cuerpo es su intimidad y su amor por el cuerpo, que lo obliga a mostrarse tierno, reconciliador, buscando la paz. No solo aquí en la iglesia, sino en el hogar de cada uno de nosotros, porque la iglesia no son estos muros, no son estas telas, no son estos equipos. La iglesia somos cada uno de nosotros, nuestros hogares. Cuarto, dijimos que el esposo provee, ¿verdad? Él alimenta y ama al cuerpo para que para producir un crecimiento. En la pureza hablábamos de santificarla, para presentarla, y la santidad. Él alimenta y ama el cuerpo. Entonces, si vemos, el esposo tiene cuidado, trae un amor, es tierno, pero ahora estamos hablando de ese esposo que alimenta y cuida para llevar a esa novia en santidad, para que ella crezca, para que sea un reflejo glorioso de Él mismo. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Perdónenme aquí con los esposos, pero un esposo que quiere que su esposa se mantenga abajo, que sea la de lavar y trapear, que no quiere que se prepare, que no quiere que venga a la iglesia, no, hermano, eso no es. Ese esposo no es del que está hablando acá, del Señor Jesucristo. Aquí dice que se une, nutre, uniéndose por las coyunturas y crece con el crecimiento que da Dios. Él quiere que el hombre, y él mismo es ejemplo de crecimiento, de llevar la novia a santidad, a pureza, a levantarla
Eso es lo que Él quiere. Yo sé que cuando mi esposo esté hablando más adelante de cuando en el libro de los comienzos empieza a hablar de la mujer, vamos a entender muchas más cosas de lo que está diciendo acá. Pero no olvidemos, el hombre nutre, alimenta para que la esposa pueda crecer, pueda santificarse. Y eso no es solo acá en la iglesia, es en nuestros hogares. Pastor, ¿cómo dice ahí? Amén. Vamos a leer el verso 19, ¿verdad? Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Amén. Amén. Me gusta mucho más como dice Reina Valera del 60, nutriéndose y uniéndose, alimentando, ayudando a que crezca. Yo conozco parejas que en primer momento el esposo o la esposa se dedicó a trabajar y que él estudiara y que pudiera crecer y tener un trabajo, y después de que él logró terminar su carrera, entrar a trabajar, le empezó a ayudar. Ahora te toca a ti, mi esposa, prepárate, termina tus estudios, yo te apoyo, yo trabajo, yo sustento mientras tú estás allí. Y entre los dos han podido sacar, y no escatimó, se unieron, hicieron acuerdos. ¿Para qué? Para que todos se levanten. Mi esposo le gusta cuando yo a veces flaqueo en todos los estudios bíblicos, dice, ánimo, vamos, no, es que es muy pesado, es que son muchos. No, vamos, no te me quedes, vamos, hazle. Porque si no tiene uno eso, entonces él sale corriendo y uno se queda súper atrasado. Pero es un apoyo. Y él no me deja que yo me emperece, porque si no nos quedamos. El esposo alimenta y nutre a la iglesia. Le hace para crecer, para que crezca en santidad. Eso debe pasar en nuestros hogares, porque somos el reflejo, somos la iglesia. Finalmente, en resumen, la persona del Señor Jesucristo como el esposo de la iglesia, como la cabeza de la iglesia, desarrolla autoridad y señorío. Pensemos en nuestros hogares, autoridad y señorío. ¿Están haciendo nuestros esposos eso? ¿O le toca a la pobre mujer ser papá y mamá? Porque el hombre no manda, no toma decisiones, al contrario, desestimula, va en contravía de la esposa. Autoridad y señorío. Segundo, el esposo une la cabeza con el cuerpo, no van separados, lo hablan antes y ante los hijos, aquí en la iglesia, uno. Tercero, el esposo es guía y dirección. Quiero que leamos todos, vayamos todos a 1 Corintios 14:40. Él es el ejemplo a seguir en guía y dirección. Él guía con su conducta, nos enseña y ministra. ¿Qué dice 1 Corintios 14:40? La persona del Señor Jesucristo guía y dirige. ¿Cómo está sucediendo en nuestros hogares? Varones, esposos, ¿guían y dirigen? ¿O eso mejor se lo dejo a la esposa? Que la señora corrija, que la señora hable con los hijos, y el esposo mejor no se compromete. Ese es el papel fácil, digo yo. La esposa cantaletosa, regaña, y el hombre no ejerce su autoridad y su dirección. ¿Qué dice la palabra? Y quiero que todos la lean.
Primera de Corintios 14:40. A una sola voz. Y Pero hágase todo pero hágase todo decentemente y en orden. Quiero que la leas en TLA. Dirección y guía. ¿Qué dice? Ya. Y por favor, oras por la palabra. Dice aquí, voy a recordarlo como lo dice en Reina Valera el 60. Pero hágase todo decentemente y con orden. Eso es un presente continuo, es un imperativo, no hay opción de decir que no me gusta o que no lo quiero. Pero hágase todo decentemente y con orden, quiere decir, así debe ser. Una traducción viviente dice, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Y TLA dice, pero háganlo todo de manera correcta y ordenada. Amén. Amén. Antes de que el pastor ore, ¿ustedes se imaginan su casa donde el papá, el esposo, dice una cosa, la esposa dice otra? Los hijos aprovechan el desorden porque no están de acuerdo, no están unidos. El esposo guía y dirige y ordena. No lo digo yo, lo dice la palabra, pero todo hágase decentemente y en orden. Entonces, la persona del Señor Jesucristo cuida, alimenta, reconcilia, trae paz, organiza, dirige, alimenta y le permite a su esposa y la ama para que pueda crecer. Así es en la iglesia, una iglesia que va a presentar santa, gloriosa, porque va a ser la imagen de Él mismo. Oremos, pastor, pongámonos sobre nuestros pies. Soberano Señor del cielo y de la tierra. Pero hágase todo decentemente, una extensión ineludible que ocupa todas las esferas de nuestra vida. En todas las instancias donde estemos presentes, debemos ser fieles representantes y ejecutores de ese mandato. Hacer todo en orden, hacer todo decentemente. Eso implica obedecer las normas, las leyes, lo que el gobierno establece a través de constitución, lo que los estatutos y órdenes al interior de un concilio demandan, lo que en una iglesia está establecido, lo que en la casa también se habla. Señor, nos cuesta hacer todo en orden, decentemente. Porque somos rebeldes en esa naturaleza, porque aún estamos en este cuerpo. Pero tú nos guías y nos enseñas. Y el ejemplo es Jesús, sujeto al Padre. Ayúdanos, Señor, a no violentar este mandato. A no, Señor de los cielos, denigrar de tu nombre con nuestra conducta. Porque muchas veces, Señor, muchas veces deshonramos tu nombre con lo que hacemos. Tal vez sin proponérnoslo, pero lo hacemos. Señor, necesitamos mejorar. Necesitamos, Señor, en el día a día, ser esos testigos directos y con un testimonio abierto de que tú eres quien opera en nuestras vidas, direcciona nuestras vidas, y es tu palabra la que ha transformado nuestras vidas. Hágase todo decentemente y con orden. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, mañana, Dios mediante, miércoles hay clase de la extensión de Hebreo, de los miércoles, Dios mediante, mañana sí.
El jueves volveremos a estar acá para seguir hablando de Génesis. El viernes hay vigilia virtual a las 7:30. La dirección de la Junta Nacional de Caballeros. Mi hermano Henry creo que va a participar de la alabanza, ¿cierto? Amén. El sábado en la mañana ayuno y en la tarde seguimos estudiando con el hermano Alfredo doctrinas erróneas y yo seguiré hablando de escatología. Y el domingo acá nos vemos para seguir enseñando. Entonces, que la gracia les acompañe, Señor. Mañana vamos a llevar un servicio de la hermana Irma. ¿Irma Poveda? Sí. Ok, entonces donde la hermana Irma Poveda, también acá el hermano Pedro, entonces a las 4, ¿verdad? Sí, A las 4, quienes puedan asistir y acompañar, allá son bienvenidos y qué bueno que nos puedan acompañar. Un saludo por favor para Irma, para los que estén allí, un saludo por favor. Ya está bastante mejor, de verdad, ahora sí como que ya está saliendo esa parte de la crítica, ¿no? Me parece que ya superó la parte más crítica, ya esta es la parte, pronto la tendremos aquí realmente. Un saludo para ella, un abrazo para ella. Que el Señor les bendiga, que la gracia las acompañe y el pueblo que va para el cielo dice...